Hola David, ¿qué tal? Simplemente voy a dar una serie de pinceladas sobre unos datos en referencia al estudio urodinámico, su reproductibilidad, precisión diagnóstica y su valor predictivo a la hora de realizar un estudio urodinámico o de utilizarlo como prueba que nos ayude a determinar qué tratamiento vamos a elegir. He puesto esta foto, es una foto inicial, como cuando se empezó en nuestra clínica, en nuestra antigua clínica Puerta de Hierro, a hacer el estudio urodinámico. Teníamos estos aparatos, y estos aparatos yo ya no lo conocí, y yo el primer aparato urodinámico que conocí era un WES y luego uno de MMS, y actualmente pues los aparatos de urodinámica que tenemos, ¿no? Uno de ellos con videourodinamica de última generación. Bien, el estudio urodinámico, pues como comentaba, como cualquier técnica diagnóstica, debe ser solicitada e interpretada siempre en un marco de un razonamiento clínico de tipo probabilístico que nos ayude a tomar una decisión. Y es para lo que lo vamos a usar. Para confirmar la presencia de una enfermedad, lo cual nos permite iniciar un tratamiento hacia esa enfermedad. Y segundo, para descartar la existencia de una enfermedad y, por lo tanto, buscar una nueva alternativa diagnóstica a la enfermedad. Para que el estudio urodinámico sea útil en la práctica clínica diaria, pues ha de cumplirse una serie de condiciones. Primero, el urólogo debe tener una sospecha clínica, y esta sospecha clínica debe estar basada en los síntomas del paciente, la exploración clínica y otros exámenes complementarios. Yo siempre digo que, y sobre todo a mis residentes, que es muy importante una buena anamnesis y una buena historia clínica, porque ya te va a orientar hacia la patología del paciente. El estudio urodinámico debe ser capaz de aumentar la probabilidad de determinar la presencia de la enfermedad, es decir, de alcanzar lo que es el umbral de tratamiento o de disminuir el umbral de diagnóstico y, por tanto, de descartarnos la existencia de una enfermedad. Bien, esta foto, pues yo creo que refleja lo que es el estudio urodinámico. No es más que una foto finish, ¿no? Y nos va a dar la situación del paciente en un determinado momento. Yo creo que el estudio urodinámico, pues sería una foto del paciente en un determinado momento. Bien, lo vamos a usar como complemento diagnóstico, con lo cual nos ayuda a proporcionar o a confirmar el diagnóstico de lo que estamos sospechando, a predecir el tratamiento y a facilitar la discusión durante el asesoramiento al paciente. Nosotros, cuando informamos al paciente tras la realización del estudio urodinámico, le decimos el diagnóstico y le decimos las opciones de tratamiento y los beneficios que pueda haber y los perjuicios de uno u otro tratamiento. Y esto nos va a ayudar la realización de un estudio urodinámico. Bien, yo de lo que os voy a hablar es principalmente de la reproductibilidad, la precisión diagnóstica y el valor predictivo del estudio urodinámico. Y para ello os lo intento explicar en 6 puntos. El primer punto. Bien, el estudio urodinámico, como la mayoría de las pruebas fisiológicas, existe una gran variabilidad en los resultados obtenidos, existiendo una variabilidad intrapaciente, es decir, al mismo paciente le repetimos el estudio urodinámico en distintos momentos, es lo que os quería reflejar con esa foto finish, y puede haber cambios. Y también inter e intraoperador, es decir, si yo hago un mismo estudio urodinámico varias veces a un paciente, a veces puedo diagnosticar alguna cosa diferente al primero. Y también si este estudio urodinámico lo comparo o lo hablo con algún compañero. Lo que sí está claro es que la medición de la presión del fierro uretral en la incontinencia urinaria se va a correlacionar pobremente con la gravedad de la incontinencia, y por tanto no hay evidencia sobre su reproducibilidad. De la misma forma, la presión del punto de fuga en la incontinencia urinaria en Valsalva
no va a estar estandarizada, no reproduce la gravedad de la incontinencia y con respecto a los resultados del tratamiento, su valor predictivo sigue sin estar claro. Por tanto, hoy día prácticamente la presión de cierre uretral, la incontinencia, no lo vamos a usar, y la presión del punto de fuga en incontinencia urinaria, pues le vamos a dar el valor que tiene y no más de ello. Bien, el segundo punto es la precisión diagnóstica de la urodinámica se evalúa siempre en términos de correlación entre el diagnóstico clínico de la incontinencia urinaria y la gravedad de la incontinencia urinaria. Pero el grave problema que hay es que muchas veces el diagnóstico clínico y los hallazgos urodinámicos a veces no se correlacionan, y esto estamos hartos de verlo, ¿no? Hay personas sanas que pueden tener anormalidades urodinámicas y hay personas con determinadas enfermedades en las cuales demostrar una normalidad urodinámica nos cuesta nuestro trabajo. Lo que sí está claro es que la urodinámica ambulatoria podría tener cabida en este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo puede ser muy útil para detectar variaciones fisiológicas inesperadas de la normalidad, y es mucho más útil quizás que la citomanometría convencional en este sentido, pero su relevancia clínica aún es incierta. El tercer punto que quiero tratar es: ¿puede el estudio urodinámico predecir el resultado de la terapia conservadora en la incontinencia urinaria? Bueno, hay una revisión Cochrane de 7 ensayos en el cual se objetivó que el uso de pruebas urodinámicas aumenta la probabilidad de prescribir o de evitar de prescribir medicamentos o de evitar la cirugía en primera línea de tratamiento. Sin embargo, no hay evidencia de que esta influencia en la toma de decisión nos altere el resultado clínico del paciente. Es decir, nos va a ayudar, pero probablemente el resultado del tratamiento no lo va a alterar. Bien. El cuarto punto que quiero hablar con vosotros es si el estudio urodinámico podría influir en el resultado de la cirugía de la incontinencia urinaria. Hay varios estudios y entre ellos pues hay estudios que comparan la evaluación clínica en la consulta con una evaluación clínica más la realización de un estudio urodinámico en la incontinencia urinaria de estrés en aquellas pacientes que iban a ser sometidas a cirugía. Y lo que se objetivó que el estudio urodinámico cambió el diagnóstico clínico en el 56% de las mujeres y que no se demuestra diferencia en los niveles de incontinencia y tampoco hay diferencia en cualquier resultado secundario a los 12 meses del tratamiento quirúrgico. Según un panel de expertos de la Sociedad Internacional de Continencia, pues afirma que el estudio urodinámico podría ser valioso para seleccionar el procedimiento quirúrgico óptimo, pero actualmente no hay una evidencia consistente con respecto a cualquier valor predictivo que respalde este enfoque. Parece ser que las mujeres mayores de 60 años también presentan una disminución de la contractibilidad del detrusor, pero que su implicación en los resultados de la cirugía de la incontinencia no está establecido aún. Salinas y colaboradores también demuestran que hay una menor contractibilidad del detrusor en las mujeres con incontinencia urinaria mixtas que son sometidas a cirugía de SLIM para el tratamiento del componente de esfuerzo. Y también se objetiva que hay peores resultados en este tipo de pacientes después de la intervención. Parece ser que el estudio urodinámico nos podría ayudar al asesoramiento del paciente con una incontinencia urinaria mixta a la hora del tratamiento. Y esto se basa pues en el estudio de TES y colaboradores, donde observaron que había una diferencia en la tasa de curación tras cirugía con el SLIM entre las mujeres que tenían una incontinencia urinaria de esfuerzo y las mujeres con incontinencia urinaria mixta. Y luego también destacar el estudio de Mauricio Cerati, en el cual se evalúan pacientes con incontinencia urinaria de fuerza femeninas que van a ser sometidos a cirugía. Y se observa que solo un 36% de estas pacientes no presentan complicaciones y que el resto de pacientes son pacientes complicadas.
Y este tipo de pacientes son las que se beneficiarían de los datos que nos va a proporcionar el estudio urodinámico previo a la cirugía. Por tanto, el estudio urodinámico continúa siendo de uso obligado en la mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Serati. El quinto punto es si el estudio urodinámico nos puede ayudar a predecir las complicaciones que nos aparecen después de la cirugía. Actualmente, decir que no hay ningún ensayo clínico que haya sido diseñado para responder a esta pregunta. Parece ser que la presencia de hiperactividad del detrusor preoperatoria en el estudio urodinámico se asocia a una incontinencia de urgencia en el postoperatorio, que el bajo flujo miccional en el preoperatorio también se asocia a disfunciones miccionales, principalmente del vaciado en el postoperatorio, y lo que sí está claro es que ningún parámetro urodinámico preoperatorio tiene la suficiente capacidad para predecir el resultado y las complicaciones del postoperatorio. Bien, y el último punto es, ¿puede el estudio urodinámico ayudarnos en los resultados del tratamiento de la cirugía para la incontinencia urinaria de esfuerzo tras una prostatectomía radical? Bueno, pues igual que el punto anterior, actualmente no hay ningún ensayo clínico que evalúe la utilidad del estudio urodinámico en la incontinencia urinaria post-prostatectomía. Podríamos decir que el estudio urodinámico es muy útil para distinguir las causas de incontinencia urinaria y no debemos de olvidar que muchos de estos pacientes, aunque predomine la incontinencia urinaria de esfuerzo, tienen un componente de urgencia importante y que a veces simplemente con tratar el componente de urgencia nos ahorramos el realizar una cirugía para el componente de estrés. Y el estudio urodinámico sería incapaz de predecir los resultados de la cirugía para el tratamiento de la incontinencia urinaria en este tipo de pacientes. Llegado en este momento, pues nos preguntamos, oye, ¿todos los pacientes que consultan por incontinencia urinaria son subsidiarios de realizarse un estudio urodinámico? Bien, según la Sociedad Internacional de Continencia, cualquier paciente que consulte por incontinencia urinaria de cualquier tipo es candidato a la realización, como mínimo, de una flujometría y a la valoración del residuo postmiccional con bajo control ecográfico. La flujometría tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes nos va a proporcionar 4 puntos importantes. Nos va a informar sobre la capacidad vesical, sobre la capacidad de la contracción vesical, sobre la posible existencia de una obstrucción del tracto urinario inferior y sobre la utilización o no de misión con prensa abdominal. Por último, ¿cuándo creemos que está indicado la realización de un estudio urodinámico en la incontinencia urinaria? Pues principalmente cuando existe una discordancia entre la clínica de incontinencia urinaria y la evaluación diagnóstica del paciente. En aquellos pacientes que cuando le hacemos el interrogatorio presentan una mezcla confusa de síntomas de esfuerzo y de urgencia miccional, sobre todo a la hora de aclarar qué componente predomina. En aquellos pacientes con incontinencia urinaria tras el fracaso del tratamiento conservador o de la cirugía previa. Y he resaltado este tercer punto, gracias al doctor Batista, porque efectivamente nos encontramos que muchas veces se indica la realización de una cirugía o de un cambio de tratamiento de un paciente que ha fracasado un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico sin tener un estudio urodinámico. A veces tengo pacientes que ha ocurrido esto o que se le ha indicado hacer una resección transuretral de próstata pensando en que tiene un componente obstructivo y lo que tiene es un componente de hiperactividad vesical, ¿no? Con lo cual el paciente tras la cirugía pues tiene los dos componentes de incontinencia, el de estrés y el componente de urgencia. Por eso pensamos que siempre antes de cambiar de tratamiento hacia un nuevo tratamiento médico o hacia un tratamiento quirúrgico es necesario la realización y estar respaldado por un estudio urodinámico.
En aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria y antecedentes de cirugía o radioterapia pelviana. En todos los pacientes con incontinencia urinaria y antecedentes de sospecha de patología neurológica asociada, todo paciente neurológico tiene que tener un estudio urodinámico y tiene que tener un estudio urodinámico como mínimo con electromiografía de superficie. En aquellos varones con síntomas obstructivos e irritativos pronunciados y en los cuales se nos planteen dudas de tratamiento, el caso que comentaba anteriormente, pues el paciente que se plantea si resecar la próstata o no resecar la próstata porque no hay una respuesta de tratamiento médico, pero probablemente el paciente no esté obstruido, sino que tenga un componente de urgencia importante. En aquellos varones jóvenes con sospecha de patología del cuello vesical, y aquí tiene una gran cabida lo que es la bidiurodinamica, y en aquellos pacientes los cuales sospechamos incontinencia urinaria oculta y asociada a prolapso de órganos pelvianos, antes de indicar cualquier tipo de tratamiento. Y por último, pues de acuerdo a las guías europeas, pues bueno, la fuerza de recomendación, pues para realizar un estudio urodinámico, pues recomiendan una calificación fuerte que se realice cuando se intenta replicar los síntomas del paciente, para verificar grabaciones para control de calidad, para interpretar los resultados en el contexto del problema clínico y recordar que puede haber una variabilidad física, variabilidad fisiológica dentro del mismo individuo, lo que hablábamos en los primeros puntos, de una variabilidad intrapaciente, intraoperador e interoperador. Ellos recomiendan con un grado fuerte el no realizar rutinariamente la urodinámica cuando vayamos a ofrecer un tratamiento para la incontinencia urinaria no complicada. Ya hemos visto el estudio de Marusi, en el cual solo hay un porcentaje de incontinencias que no son complicadas. Estamos infravalorando la incontinencia. El porcentaje de incontinencia complicada es mucho más alto del que verdaderamente pensamos, con lo cual estas pacientes se beneficiarían de la realización de un estudio urodinámico. Y prácticamente todas las pacientes que van a ir a quirófano van con un estudio urodinámico previo. La realización de un estudio urodinámico, si los hallazgos pueden cambiar la elección del tratamiento, pues el grado de recomendación, la fuerza de recomendación es débil, y lo que sí está claro es que el perfil uretral o la presión de fuga, pues para valorar la gravedad o calificar la gravedad de la incontinencia, pues está en claro desuso. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, pues muchas gracias, David. Ha sido un repaso muy interesante, yo creo que muy completo. Te pediría si puedes dejar de compartir pantalla. Yo tenía quizá algún comentario que hacer y tenía, bueno, un caso que a lo mejor alguno de vosotros ya conoce, porque ya lo he presentado en alguna otra ocasión. Y bueno, empiezo con esta pequeña ironía, ¿no? A mí siempre me llama la atención esto de las revisiones Cochrane, ¿no? Y me imagino lo que sería el Hospital Cochrane, que es este hospital aquí de lujo con una paciente joven, sana, en fin, con una taza de té, con una situación absolutamente en fin, estable y preciosa y sin mucha complicación, ¿no? Esto sería el Hospital Cochrane, que en realidad el Hospital Cochrane es el hospital en el que van los pacientes que han estado en ensayos clínicos, y todos sabemos que eso pues es un porcentaje, digamos, pequeño, ¿no? Y yo pienso en mi hospital, o seguramente el hospital de muchos de vosotros, en el cual hay gente mayor, gente con silla de ruedas, gente con multipatología, y como decía, efectivamente el estudio de este estudio multicéntrico italiano, pues realmente los pacientes, digamos, tipo, o los pacientes perfectos o los pacientes sin complicaciones son muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el Cochrane yo creo que nos sirve para orientarnos, para saber hacia dónde tenemos que afilar, hacia dónde tenemos que seleccionar las cosas, pero por desgracia la realidad es que muchas veces en fin,
nuestra realidad es mucho más complicada, ¿no? Y os voy a presentar un caso clínico, que a lo mejor algunos de vosotros ya lo habéis visto, un poco enfatizando lo que ha dicho David. O sea, si un paciente ha fallado, le tienes que hacer un estudio y tienes que saber lo que pasa, porque no sabes lo que pasa por muchos síntomas. Este es un caso de una mujer, pero el otro día, sin más, es decir, el lunes, hoy estamos a jueves, el lunes vino un paciente que me dijo que un conocido urólogo, después de que tuviera incontinencia y que tuviera disfunción de vaciado y que tuviera mucha disfunción de vaciado y tal, le había dicho que lo que tenía que hacer era volverla a llevar al quirófano, después de una resección de próstata, volverla a llevar al quirófano y ver lo que tenía, y que en el momento en el que estaba en el quirófano decidiría si le hacía una resección o no. Un paciente que había fracasado un tratamiento, le vas a proponer un segundo tratamiento quirúrgico sin ningún tipo de fundamento funcional, me parece. Pero esto el jueves, ¿eh? Entonces, bueno, vosotros solamente por el hecho de participar en este seminario, de participar en esta sesión, ya sabéis que esto no se tiene que hacer. Y tenemos este caso, que es un caso muy paradigmático, una mujer de 65 años, que vino hace unos años en otro centro en el cual nosotros colaboramos y hacemos los estudios, con una incontinencia mixta, una frecuencia nocturna de 1 a 2 veces, una frecuencia diurna de 1 hora, un ICI de 17/21, vuelvo a recalcar la importancia del ICI que hablamos en su momento. Este era su flujo, no estaba obstruida. Y en la cistometría, como veis aquí, aparecían contracciones al final del llenado, pero estas contracciones aparecían más o menos a los 240, 250. En aquel momento se decidió, digamos, parar. Esta paciente tenía escape con tos, y nosotros en estos casos, como ya habréis visto en algunos casos que están colgados en nuestra web, pues en estos casos recomendamos dar tratamiento anticolinérgico o repetir el estudio y ver si hay una mejoría de la fase de llenado antes de plantearse una cirugía. Esta paciente en la fase de vaciado la tenía normal, tenía un flujo máximo de 16, no tenía residuo, una micción prácticamente por relajación. Y bueno, hicimos esta recomendación. Es un defusor hiperactivo, escape con tos, lo que nosotros llamamos incontinencia mixta demostrada urodinámicamente, y la recomendación terapéutica es dar anticolinérgico y volver a repetir. Si persiste la incontinencia de esfuerzo, entonces, y solo entonces, la llevas a quirófano. Por alguna razón que se nos escapa, y bueno, en el fondo yo estoy agradecido, no estoy agradecido por la paciente, pero estoy agradecido por los que estáis asistiendo, porque podréis aprender lo que no se tiene que hacer. En esta paciente decidieron operarse. En contra del criterio urodinámico, van y le cascan un TOT. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente persistía el escape mixto y que la frecuencia diurna empeoró, y la paciente decía que no estaba mejor, incluso que estaba peor. Ya para darnos la mayor oportunidad docente de cara al futuro, pues el médico que le hizo la cirugía se dio cuenta de que había cometido un error y decidió que les repitiéramos el estudio. Y este es el estudio que hicimos 3 meses después. Había aumentado un poquito el residuo, afortunadamente no lo había obstruido mucho, pero esta es la cistometría. Es evidente el empeoramiento. Aquí las contracciones aparecen antes, y aunque bueno, pudimos conseguir un poquito más de capacidad, fijaros la presión basal, lo que sería la acomodación, cómo va subiendo. Esta paciente básicamente ha quedado peor después de una cirugía mal indicada. Este es el resumen, ¿no? El resumen de antes de la cirugía, con esta única contracción al final, después de una cirugía absolutamente mal indicada y sin ningún fundamento. ¿Cuál tenía que haber sido la secuencia lógica? Pues darle un tratamiento anticolinérgico, ver si hemos conseguido mejorar su fase de llenado, y si es así, entonces sí que le das un tratamiento, entonces sí que te planteas una cirugía. Bueno, esta era una pequeña aportación que quería hacer al hilo de toda esta discusión, y le agradezco a David su presentación, porque yo creo que nos ha dejado muy claras las indicaciones. Yo quizá discrepo un poco en el tema de la variabilidad, porque, bueno, no sé, yo en nuestra experiencia la variabilidad no es tan importante, y en todo caso nosotros hablamos de hallazgos constantes o inconstantes. Para mí, si tú encuentras un hallazgo, un paciente está muy obstruido o tiene un defusor hiperactivo muy severo, hombre, y tiene una clínica muy severa, eso es bastante definitivo. Evidentemente, el perfil de pacientes en cada centro, en cada situación puede ser diferente. Si tú estás en un centro que ve pacientes jóvenes, pues
el perfil del paciente será mejor. Si estás en un centro que de pacientes adultos, o lo que nos ha pasado a nosotros, si estás o atiendes a algunos centros o algunas zonas, algunas poblaciones que tienen mucha lista de espera, el tiempo es este factor tan importante en urología funcional y verás cómo los pacientes se han deteriorado, ¿no? En mi experiencia quizá la variabilidad no es tanta, pero bueno, sí que es un tema que hay que reconocer y sobre todo que hay que ponerse nervioso, ¿no? Yo recuerdo a alguna persona, ¿no?, de cierta edad que le ponía muy nervioso esto de que la urodinamia en algunos momentos hubiera un diagnóstico y en otro. Esto pasa con el PSA, pasa con otras pruebas funcionales y no tenemos por qué ponernos nerviosos. Tenemos que valorar al paciente en su conjunto, en su historia natural. Bueno, me estoy enrollando mucho. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, hay una doctora aquí que nos hace la pregunta del millón. Dice, quería preguntar, y Gavista lo comenta, ¿se podría estandarizar el estudio en todas las pacientes? Y me hace referencia al centro del cual es una ginecóloga. Bueno, David, danos tu opinión. Yo personalmente creo que una paciente que tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo clara, que tú le haces un interrogatorio que no tiene un componente de urgencia, sino que es puramente de esfuerzo, y no tiene ningún tipo de enfermedad, no tiene ninguna comorbilidad asociada, tú la exploras y ves que lo que predomina es el componente claramente de esfuerzo, pues a lo mejor podríamos obviar el estudio urodinámico. En el caso en que me plantee la mínima duda, yo le indicaría lo que es el estudio urodinámico. Como ha comentado antes el doctor Batista, pues lo más frecuente suele ser una incontinencia urinaria mixta, ¿no? Lo que hay que ver qué componente predomina, si el esfuerzo o la urgencia, ¿no? Entonces, yo personalmente en muy pocas enfermas no hago el estudio urodinámico antes de cirugía, prácticamente en casi todas las enfermas. Y ese poco porcentaje son enfermas en que está muy claro de que tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo. Si no, le casco el estudio urodinámico, principalmente pues por tener la seguridad de que le voy a hacer el tratamiento correcto a la paciente. Muy bien, tenemos 86 participantes, os animo a que levantéis la mano o a que nos hagáis preguntas. Yo quizás puedo comentar también algún otro caso anecdótico. O sea, lo que dice David tiene razón, todo lo que se sale de lo normal, ya sea respecto a edad, respecto a presentación clínica, todo lo que se sale de lo normal hay que estudiarlo. La doctora que nos ha hecho la pregunta antes nos da las gracias y dice que eso es lo que ellos hacen. Y recuerdo otro caso bastante dramático de una paciente joven de 30 y pocos años que tenía una incontinencia exclusivamente con la risa. Este es un cuadro muy raro que se llama enuresis risoria, que se diagnostica básicamente por la historia clínica. Yo he visto muy pocos, sinceramente habré visto, no sé, 5 o 6 casos en bastante tiempo de ver esta patología, pero hay pacientes en las cuales solo se les escapa con la risa. Una paciente que no había estado correctamente interrogada, eso se interpretó como incontinencia de esfuerzo, se le realizó una cirugía de incontinencia, se le puso un TOT, se le dejó obstruida, ¿vale? Entonces necesitaba sondarse. Bueno, pues imagínate tú la situación, ¿no? Una paciente que solamente se le escapaba ocasionalmente y en una situación muy especial como es la risa, pues acabó teniendo que sondarse por una cirugía mal indicada. Incluso si hablas de coste-beneficio, ¿no? Pues, en fin, lo que cuesta una cirugía para indicarla mal versus lo que cuesta el estudio aerodinámico, realmente yo creo que no hay color. Ahora, también entiendo que las situaciones, digamos, o la población de pacientes puede ser muy variable, puede ser muy diferente y cada situación es un poco especial, ¿no? Hay sitios en los cuales es muy difícil conseguir o hay mucho retraso para un estudio aerodinámico. Y otro método que también sirve, aparte del cuestionario, pero yo creo que también nos ayuda un poco en casos de pacientes jóvenes, pacientes que hay dudas, para valorar un poco el impacto, es hacer un PAT test de 24 horas. Es una cosa relativamente sencilla, podemos tener la ayuda de enfermería o del equipo de fisioterapia
hacer un PAT test y con eso también cuantificamos un poquito más cuál es el verdadero impacto de la incontinencia en la paciente. No sé si tienes algo más que añadir. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Había preguntas y respuestas. Yo, en referencia a lo que me has comentado tú, o lo que comentábamos de la variabilidad intrapaciente o intraoperador, interoperador, etcétera, etcétera, pues yo recuerdo una conversación. Nosotros hacemos los estudios urodinámicos a los pacientes neurológicos que se van a colocar células madre, el proyecto del fallecido doctor Vaquero, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando hablabas con él, le comentabas, pues mira, los hallazgos urodinámicos son esto, pero es que esto a mí yo esto no consigo cuadrarlo con los hallazgos que yo tengo desde el punto de vista neurológico, ¿no? Y es que a veces varía dentro de un paciente en lo que pueda ser este tipo de hallazgos, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a que digas, está mal hecho el estudio o repetimos el estudio intentando la búsqueda de repetir esos hallazgos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de la conversación que teníamos muchas veces con él porque él, tanto el doctor Bustamante como yo, y hablamos de eso, a veces la dificultad que entraña el interpretarlo, el estudio urodinámico, ¿no? A ver, yo creo que la variabilidad también es parte de la enfermedad, ¿no? Por eso nosotros hablamos de hallazgos inconstantes y evidentemente una mujer a la cual se le escapa de vez en cuando, pues no se le escapa siempre y esa mujer tiene seguramente menos posibilidades de que haya hallazgos en el estudio. Mientras que una persona a la cual se le escapa constantemente, hombre, va a ser muy raro que te encuentres un estudio normal. Entonces, bueno, pues un poco entre, digamos, el solapamiento entre la clínica y los hallazgos, evidentemente viene dado por el tipo de paciente y por la severidad, ¿no? En pacientes jóvenes que, pues eso, se les escapa solamente cuando hacen footing, cuando hacen algún tipo de ejercicio, en eso será raro que encontremos algo en el estudio, lo cual ya es indicativo de que a lo mejor pues con fisioterapia, etcétera, pues será suficiente. Una paciente mayor o con muchos antecedentes quirúrgicos, obstétricos, que se le escapa muchísimo, varias veces al día, como digo, raramente ese estudio saldrá bien y eso nos llevará a decidir un tratamiento. También de acuerdo en lo que has hablado tú del perfil, curiosamente a mí me sorprende que hay centros en España en estos momentos que siguen haciendo el perfil uretral, cuando hace ya muchos años que está absolutamente descartado de todas las guías. O sea, yo encuentro que es una auténtica pérdida de tiempo, es la cosa más poco fisiológica, incluso diría que rozando la situación humillante para la paciente. Y la presión de fuga, pues evidentemente también hay que reinterpretarla, pero el perfil uretral, por si alguien tenía esa duda, yo creo que la mayoría de personas, en fin, que estamos en urología funcional, en urogenia funcional, pensamos que ya tuvo su tiempo y que ya se ha acabado, vamos, que no tiene ninguna indicación. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pasaríamos al Kahoot y a la evaluación por mail. Antes de... Vale. Hacer un pequeño comentario respecto al próximo jueves. El próximo jueves son casos clínicos que presentarán las doctoras Arenas y Corrales, que son médicos de nuestra unidad. Nosotros tenemos varios casos preparados. Como novedad, os presentaremos el estudio no en gráfica, sino con algunos vídeos de estudios, que creemos que así es un poco más representativo. Pero en cualquier caso, si tenéis algún caso que os carcome, que os machaca, que os preocupa, y nos lo queréis enviar, pues también estamos abiertos a poder discutirlo, ¿vale? Encantados. Y, bueno, si tenemos mucho aluvión, pues ya hablaremos si podemos montar alguna sesión extraordinaria para comentar casos, pero nos encanta
que nos enviéis casos con el básico, ¿no? La historia clínica y los trazados de la urodinamia para poder discutirlo con vosotros, para poder comentarlo con vosotros. Nosotros digo, tenemos casos, pero si alguien de los 80 y tantos participantes quiere aportarnos alguno, pues estaremos encantados. Y vamos a pasar ya a el Kahoot, nuestro concurso final, para evaluar que habéis atendido correctamente a esta gran conferencia. Gracias, David. Y vamos a pasar a nuestro coordinador que nos pase el Kahoot. Recordar que os tenéis que apuntar. Tenéis que entrar este pin. Mira, tenemos un participante que se llama Continente. Estupendo. Recordaros que en Kahoot es tan importante lo que contestáis como la velocidad de contestar. Y también recordaros que los premiados en las ediciones anteriores ya hemos contactado con ellos para hacerles llegar un pequeño obsequio. Como sabéis, el tema de los obsequios está muy limitado, es una cosa más simbólica, pero bueno, nos gusta que tengáis un pequeño recuerdo de estos días. Vamos a dar un poquito más de tiempo a que se acaben de apuntar participantes. Es algo que hemos comentado el primer día, lo digo porque vemos que hay 75 asistentes y solamente se apuntan 20. Kahoot es una aplicación que os podéis bajar al móvil directamente, os podéis conectar desde el móvil y lo único que tenéis que hacer para apuntaros es marcar este número, poner este número en el pin del juego y asignaros un nombre que puede ser un nombre totalmente, un nombre en clave, no hace falta que os identifiquéis. Lo digo porque es muy sencillo y bueno, es una parte un poco más lúdica para acabar a esta hora, que supongo que todos estáis ya bastante cansados de vuestro día de trabajo. Bueno, yo creo que ya tenemos un número estable de participantes y vamos a lanzar nuestro juego. Empezamos. Cuando rodeamos un estudio, ¿existe variabilidad como en otras pruebas fisiológicas? No, nunca existe variabilidad. Sí, existe variabilidad inter e intraoperador. Sí, puede existir variabilidad intrapaciente y las opciones opción y amarilla son correctas. Quedan 12 segundos. La mayoría de los participantes han contestado. Todo el mundo ha contestado antes de tiempo, fantástico. Muy bien. La respuesta correcta es que puede existir variabilidad inter e intraoperador y también puede existir variabilidad intrapaciente. No sé si quieres comentar algo, David, pero realmente es algo que hemos comentado, ¿no? Sí, es claramente lo que hemos hablado en el primer punto, ¿no? Muy bien, pues esta es la correcta y pasamos, vemos aquí la clasificación. MRM está el primero, Elena, Laura Prieto, alguien que está con un número y MH. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puede el resultado de una urodinamia influir en el resultado de una cirugía? El estudio nunca cambia el diagnóstico clínico, según la ICS no es valioso para gestionar el procedimiento, ayuda a asesorar al paciente con incontinencia mixta y la hiperactividad del detrusor en un estudio no se asocia a
incontinencia de urgencia postoperatoria. Nos quedan 2 segundos, ha habido menos gente que ha podido contestar. Muy bien. Efectivamente, la mayoría habéis contestado correctamente. Nunca cambia, claro que cambia el diagnóstico, vaya si cambia. No es valioso, sí que es valioso para seleccionar los pacientes. Y la correcta es que el estudio ayuda a asesorar al paciente con incontinencia mixta a la hora de seleccionar el tratamiento. Tenemos la clasificación. Laura Prieto pasa a primer lugar, EMH segundo, Jesús en tercero. Y Liz, que no la vemos porque está por abajo, ha subido 3 posiciones. Muy bien, pues pasamos a la última pregunta. En pacientes con incontinencia urinaria, la realización de una flujometría de variación del residuo postnutricional nos permite valorar la capacidad, valorar la acomodación, la roja y la azul son correctas, y una flujo no valora la presencia de obstrucción. Tiene un poquito de truco esta pregunta, ¿eh? Muy bien, nos quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Ya tenemos la votación. A ver, flujometría y residuo, me temo que no valoran la acomodación, porque la acomodación es un parámetro de llenado. Necesitamos medir la presión, con lo cual la roja y la azul no son correctas. La única correcta es la roja, o sea, la azul, digamos, no es correcta. Esto viene bueno, se relaciona en realidad. Vamos a ver los resultados y luego os comento un tema académico. Adelante. Este es el podium final. En tercer lugar, EMH. Enhorabuena. Segundo lugar, Laura Prieto. Alguien ha pasado por delante. Y the winner is Mercè. Muy bien, pues enhorabuena, Mercè. Por favor, mándanos un mail para identificarte, o si te quieres identificar directamente por el chat y así sabemos quién eres, y si no, nos mandas un mail y nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar el premio. Pues muchas gracias a todos. Os esperamos la semana que viene con casos clínicos. Y al hilo de la respuesta de la última pregunta, el tema de la capacidad valorada con flujometría, nosotros pensamos que la urodinamia ambulatoria es un tema muy complicado, pero hemos empezado, como algunos sabéis, el uso de flujometría domiciliaria realmente permite tener mucha información sobre el volumen y la capacidad vesical del paciente, y de esto os hablaremos el último día. Mientras tanto, os esperamos en la siguiente sesión del jueves que viene, y si queréis participar, pues os enviáis vuestros casos. Un saludo, buenas tardes y gracias a todos por participar. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y gracias a David, y un saludo también al doctor Carballido, que no ha podido estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.